Una revisión completa de los acontecimientos que hacen noticia en Cuenca, el Ecuador y el mundo. Libertad de expresión. Dirección General Jaime Cedillo, la voz de las noticias. Bienvenidos. A continuación presentamos una entrevista en vivo. Bien, señoras y señores, muy buenos días. Un saludo cordial desde Cuenca, Ecuador, Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. En este día, lunes 20 de enero del año 2020. Saludamos y damos la más cordial bienvenida al licenciado Francisco Escandón, analista político. Francisco, que tenga una buena semana. Para comenzar, Francisco, el tema que habíamos convenido con usted es sobre las elecciones 2021 y, lógicamente, la pugna del poder por captar el sillón presidencial en las elecciones del próximo año. Quisiéramos saber cuáles son sus puntos de vista. Bienvenido. Jaime, buen día. Quiero saludar a todos quienes nos escuchan a través del www Radio El Observador y también a través del Facebook Live. Me parece de que es pertinente plantear un postulado importante de inicio. El quehacer político, desde los distintos actores, sujetos, partidos y movimientos políticos, tiene un objetivo. Hay partidos que luchan por sostener el poder y hay otros que buscan el poder a ganarlo. Y la lucha electoral, las elecciones en general, es una de las tantas formas de la lucha de clases existente en el país. ¿Qué otras formas de lucha existen? Por ejemplo, la movilización, el levantamiento, el paro, la huelga, la discusión de los contratos colectivos, las disputas sobre diferentes visiones alrededor de normativas, el accionar de los diferentes sujetos políticos con puntos de vista divergentes son parte de la lucha de clases. Pero en el ámbito de la institucionalidad y de la formalidad reconocida por la propia normativa, la Constitución, las leyes, está también este espacio electoral, en donde sin lugar a dudas, ahora en el año 2021, el 2020 se calientan los motores e incluso terminará el 2020 con la inscripción de las candidaturas de los diferentes movimientos y partidos políticos. En el año 2021 habrá necesariamente una nueva correlación de fuerzas que demuestre el estado de ánimo de los ecuatorianos y ecuatorianas en un momento concreto. Ahora, Francisco, se empiezan de alguna manera, a barajar nombres, a hacer especulaciones sobre los potenciales candidatos. Tenemos varios, tenemos algunos, dicen que más de 10 encuestas que se estarían haciendo, encuestas serias, obviamente dan opciones a unos y opciones a otros. No me gustaría dar nombres de los opcionados porque no sabemos si esas encuestas que de alguna manera están circulando son encuestas serias. Jaime, se habla de más de 20 precandidatos presidenciales de diversos movimientos y fuerzas políticas. Todas las fuerzas políticas, las fuerzas sociales incluso, durante esta etapa van a alinearse alrededor de una u otra candidatura. Pero también ya se hablan de encuestas y también de preferencias electorales que tienen los ecuatorianos y ecuatorianas. Y esas preferencias electorales están, digamos, transversalizadas por los acontecimientos ocurridos desde la caída del correísmo y la separación del gobierno de Moreno de su mentor Rafael Correa. Están transversalizadas por la lucha contra la corrupción y también transversalizadas por el último levantamiento indígena y popular. Por ejemplo, tenemos que tratar de analizar estos aspectos en movimiento, con un proceso, pero también dividido alrededor de clases sociales y de tendencias políticas. Por ejemplo, alrededor de las fuerzas de derecha tradicional van a jugar algunos candidatos. Uno de ellos es el señor Jaime Nebot,
Jaime Nebot, que antes del levantamiento indígena y popular era uno de los candidatos de preferencia del electorado. Varios de los caudillos en cada una de las provincias frente a los recorridos de Nebot participaron, avivaban y vitoreaban su candidatura. Pero luego de sus tristes frases alrededor del levantamiento indígena y popular en enviar a los indígenas básicamente al páramo, en las preferencias electorales... Que se regresen al páramo, aquí no tienen nada que hacer. Las posiciones de racistas, xenofóbicas, pero no solamente de él, sino también de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. Sí, y eso va a pasar factura al Partido Social Cristiano. Los índices de popularidad y aceptación de la alcaldesa de Guayaquil en su propio terruño son reducidos con respecto a otros momentos anteriores de la administración social cristiana, pero hubo un descalabro particular de la candidatura del señor Nebot, no solamente en la serranía de nuestro país, sino en todo el territorio nacional, porque la gente rememoró, recordó, ubicó el quehacer del Partido Social Cristiano durante los días de la vida democrática, desde el retorno de la vida democrática en el Ecuador, particularmente vinculado a posiciones represivas, a posiciones dictatoriales, a posiciones de carácter fascista, en donde ahora con ese pronunciamiento del señor Nebot queda naturalizado, quitado los velos, y ha demostrado cuál es el verdadero talante que tiene un partido de esas características, por un lado. Por otro lado, en el propio sector de la tendencia de derecha tradicional podemos ubicar al señor Lasso, que va a su tercera candidatura, a su tercer intento, y con perspectivas no siempre alentadoras. El señor Lasso participará en este tercer intento, tratando precisamente de capitalizar lo que hiciera en momentos anteriores de la lucha política electoral. Pero el problema es de que los momentos políticos son diferentes. Antes, quien había naturalizado la oposición política al correísmo, lo había hecho con gran esfuerzo de recursos económicos y por un trabajo detrás de los grandes medios de comunicación, Guillermo Lasso. Pero ahora el escenario es distinto, porque el propio señor Lasso cogobierna en la Asamblea Legislativa con el señor Lenín Moreno y aplica los dictámenes del Fondo Monetario Internacional. Cogobierno que incluso se extiende al propio Partido Social Cristiano. Durante buena parte de la primera etapa del gobierno de Moreno, el Partido Social Cristiano fue al fin de sus políticas y ahora en la segunda etapa es el partido Creo. Es decir, esta tendencia también se culmina de cerrar con los principales candidatos, con el candidato del gobierno, el candidato de Alianza País, que tras vestidores se habla de que sería la figura del vicepresidente de la República, Otto Sonneholder. Se habla de Otto, sí, se habla de Otto, y es por eso que Otto está desplazándose permanentemente a distintos lugares, ciudades y provincias del país, pues, en una pre-campaña, tratando de mejorar su imagen, de presentarse especialmente ante el pueblo, ante los indígenas, ¿no? Lo preocupante, Jaime, es de que no solamente el señor Sonneholder, sino algunos precandidatos presidenciales, haciendo galas, unos de parte de sus fortunas y otros haciendo galas de los recursos del Estado, pasan por las narices del Consejo Nacional Electoral y de la señora Diana Tamayo, que no controla esa institución absolutamente nada. Existe una pre-campaña que deja sin posibilidades a otros candidatos que no tienen las mismas ingentes cantidades de recursos económicos para participar. Entonces no se garantiza la igualdad ante la ley, no se garantiza las mismas condiciones para cada uno de los candidatos, porque existe una campaña adelantada por parte de algunas fuerzas, de algunos personajes. Pero hemos analizado ya, Jaime, el caso de lo que ocurre en la tendencia de derecha. Habría que completar planteando de que existe un problema dentro de esa tendencia. Tiene un voto cautivo, evidentemente, la derecha dentro del país, cada vez menor, podríamos incluso calificarla. Pero ese voto está disperso, porque tiene al menos 3 candidatos, Sonneholder, Lasso y también el señor Nebot, en donde se dispersará la votación. Por otro lado... Pero habrá que esperar a ver si por ahí nos sale un cuarto y un quinto de esa tendencia. Van a existir muchos más. Van a existir muchos más, pero ponemos los principales
los principales candidatos de esa tendencia. Por otro lado, existe una tendencia que buscará retomar el poder, que es precisamente el correísmo. El correísmo que está ahora acuciado, rodeado por parte de la justicia de este país, en donde está en discusión si es que Rafael Correa podrá ser candidato a la vicepresidencia, asambleísta nacional o asambleísta provincial. Está en medio de esa discusión. Y también está en discusión qué papel cumplen los otros cuadros del correísmo, si podrá firmar o afianzar su base electoral, si puede ser reducida o incluso puede recuperar parte de ella. Bueno, se está hablando de la actual prefecta de Pichincha, la que está con problemas judiciales, la que está siendo investigada, la señora o señorita Paola Pavón, que hablan de una potencial candidata por el correísmo, ¿no? Existen varios nombres en realidad. ¿Quién tomará la definición? No es la base de Alianza País, no son siquiera sus líderes intermedios, sino se tomará desde el ático en Bélgica. El señor Correa será quien tome la decisión. Estará determinada las candidaturas en función de cómo se resuelvan los problemas judiciales vinculados a la corrupción que tiene esta fuerza política, como de igual forma a las posiciones conspirativas, a las posiciones golpistas, que se vivieron durante el levantamiento indígena y popular. Entonces, de por medio tiene eso el correísmo, pero hay que reconocerlo, y es altamente peligroso, de que esta especie de populismo, de lo que se denomina los gobiernos progresistas, en el Ecuador no ha sido capitulado, sino más bien que tiene una cierta representatividad de que posibilita de que en algunas de las encuestas nacionales tengan un voto duro y que se puedan considerar como serios aspirantes a la presidencia de la República o al menos a la segunda vuelta electoral. Más allá de que sea la señora Pavón o la señora Pierina Correa o cualquiera de los adeptos del correísmo, tendrán una votación fuerte en función de lo que representa precisamente la personalidad y la figura caudillesca por parte de su líder Rafael Correa. Mientras eso ocurre, tanto en la tendencia de derecha tradicional, en el correísmo, que es la derecha modernizada, también hay un importante bloque que representan los intereses de los sectores de la centroizquierda y particularmente de la izquierda, que han logrado durante todo este trajinar de cuestionamiento al neoliberalismo y al propio correísmo tener movimientos ascendentes, pero también descendentes dentro de las elecciones. Picos importantes en donde han logrado incluso ganar la presidencia de la República apoyando a uno u otro candidato. Han podido tener importantes curules dentro de la Asamblea Legislativa y que en las últimas elecciones del año 2019 lograron una importante representación alrededor de los municipios, prefecturas, consejos cantonales, juntas parroquiales. Esa tendencia logra también visibilizarse, potencializarse alrededor del levantamiento indígena y popular. ¿Por qué las concepciones por parte de los ecuatorianos y ecuatorianas, las propias percepciones, están ligados de que es necesario un gobierno de que no haga lo que tradicionalmente han hecho los gobernantes en este país, que supere, dicen los ecuatorianos y ecuatorianas, en otras palabras, un gobierno a lo que significó el viejo neoliberalismo y también el correísmo. Esa tendencia está representada en este momento en las fuerzas sociales y populares, sociales podría decir, el caso de la CONAIE, del FUT y del Frente Popular. Jaime Vargas, porque se habla de Jaime Vargas, ¿no? Como un potencial candidato. Hay otros precandidatos, pero son esas fuerzas sociales vinculados a las fuerzas políticas, particularmente el Pachacuti, la Unidad Popular, y también algunas otras que tienen registro electoral. ¿Eso qué puede posibilitar? Si es que logran confluir las diferentes fuerzas de si hay una verdadera alianza. Si es que logran confluir. Lamentablemente ha habido pasajes en historia en que poquísimos. Se ha logrado muy pocos. Esa unidad. Siempre priman los intereses, ¿no? Pero ahora personales y de grupo. Pero ahora la apuesta que tiene precisamente esa tendencia es que los que lucharon en el levantamiento indígena y popular logren confluir no solamente en las calles, sino también en la papeleta, en el mismo casillero electoral,
de que posibilite ser gobierno y tener un importante bloque de legisladores en la Asamblea Nacional. Esa es una tarea actual, lo están trabajando, existen importantes avances en estos procedimientos. Por ejemplo, el Parlamento de los Pueblos, el tener precisamente este plan de gobierno anticrisis, es una especie de plan de gobierno anticrisis presentado por el Parlamento de los Pueblos, donde confluye CONAIE, FUD, Frente Popular, es un buen ejercicio precisamente para el proceso unitario. Habría que involucrar ahora las fuerzas políticas en la constitución de un importante frente social y político que permita disputar e incluso ganar las elecciones. Cuadros que pueden disputar o que ser parte de que o pueden encabezar las listas presidenciales. Yo creo que es necesario una mayor discusión, no solamente de estos actores políticos y sociales, sino del pueblo y de la ciudadanía en general. Por ejemplo, me parece bien traída una decisión adoptada por el Consejo Nacional de la Unidad Popular, RIX-MPD, que ha planteado, en función del proyecto unitario, un renunciamiento a la posibilidad de ser ellos quienes encabecen la presidencia de la República o el proyecto unitario, y han establecido de que el candidato que discuta y que resuelva el movimiento indígena será apoyado por esta fuerza política. Me parece un importante renunciamiento que puede unificar fuerzas, que puede atar importantes unidades, que puede soldar alianzas trascendentes para ganar la presidencia de la República. Pero siempre se habla de eso, ¿no? Siempre se habla de esa unificación, siempre habla de ceder intereses, con miras a hacer una lista democrática, una lista que realmente tenga serias aspiraciones para captar la presidencia del Ecuador. Pero hay otros nombres también, Francisco. Hay otros nombres que se están barajando, por ejemplo, el nombre del doctor Andrés Páez, ¿no? Que él está en una permanente campaña, digamos así, visitando siempre las ciudades. Se baraja el nombre también, o se menciona el nombre de Fernando Villavicencio, ojo. También se dice que él tendría la oportunidad de captar la presidencia de la República. Y bueno, hay otros nombres más que se siguen barajando, pero lo que le pregunto yo es, ¿esa cantidad de precandidatos le hace bien al país? ¿Le hace bien a la democracia? Así como hay una cantidad de organizaciones políticas calificadas en el Consejo Nacional Electoral, no sé si eso es bueno o es malo para la democracia. Usted me dijo hace poco tiempo que eso sí es bueno. Jaime, no es solamente el señor Páez o Villavicencio. Villavicencio, son muchos más. Balda, Fernando Bucarán, Balda, claro. Bucarán también. Lucio Gutiérrez también está visitando medios de comunicación. Entiendo que están calentando motores, ¿no? Y tantos otros que se presentarán como precandidatos en esta etapa. Ahora, algunos de ellos no pasarán de ser globos de ensayo. Globos de ensayo que posibilite de que en los acuerdos o procesos de alianzas y unidades traten de reposicionarse para ocupar las principales instancias, tanto en las listas de asambleístas provinciales como de asambleístas nacionales. Eso ya ha ocurrido, es un ejercicio que han utilizado varios de los precandidatos presidenciales, que luego acompañan esas listas presidenciales siendo candidatos a asambleístas. Esa es una realidad. Pero lo otro es de que es evidente de que va a haber una dispersión de las diferentes fuerzas políticas. Lo que ocurre en la derecha es una expresión concreta de aquello. Esta pugna de intereses que existen dentro de las élites implican de que cada uno en sus fuerzas políticas tengan candidaturas distintas a las otras de su misma tendencia. Entonces va a haber, creo yo, una importante cantidad de candidatos presidenciales que implicará una dispersión, pero básicamente, habrán 3 fuerzas políticas, creo a lo sumo, o 3 proyectos políticos que logren capitalizar, concentrar la mayoría del electorado. Las otras candidaturas estarán básicamente desperdigadas con un bajísimo porcentaje electoral. Entonces, lo tendiente a las elecciones es básicamente el problema de construir proyectos políticos electorales que signifiquen renunciamientos de unas fuerzas y afianzamiento de otras, como ocurrirá en la tendencia de la democrática progresista y de izquierda,
y de una importante dispersión de las mismas en las fuerzas de la oligarquía, en las fuerzas de la derecha tradicional. Ahora dice pues el pueblo, ¿no? Siempre comentan en las calles, en conversaciones formales e informales, que esto de las elecciones siempre es un parapeto, porque finalmente pues el fraude en el Consejo Nacional Electoral es allí quienes definen el presidente y los ganadores de una elección. Jaime, había una particularidad durante el tiempo del correísmo. Antes de que Ganó todas las elecciones con fraude. Antes de que siquiera se convoque a elecciones, ya sabíamos quiénes iban Claro. a triunfar. Se apagaba el Porque sistema y se volvía nuevamente a prender y resulta que ya estaba plenamente identificado se con cambian. quienes estaban relacionados los vocales del Consejo Nacional Electoral. Ahora existe una composición del Consejo Nacional Electoral de diversas fuerzas políticas, diremos básicamente. Y esas fuerzas políticas ahora están alineados en dos bloques. Un bloque, el de mayoría, que está comandado por la señora Diana Tamain, que básicamente está cumpliendo las órdenes del gobierno nacional, del gobierno de Lenín Moreno y también del Partido Social Cristiano. Por ello es de que el Partido Social Cristiano no firma el juicio político, como de igual forma Alianza País tampoco lo hace, para echar abajo la rectoría de la señora Diana Tamain dentro del Consejo Nacional. Habrá los votos suficientes, dicen. Habrá los votos suficientes para... Pero hay otras fuerzas, como la del señor Lazo, vinculado a Creo, y del propio correísmo, que se alinearán dentro de la Asamblea Legislativa para echar adelante el Consejo Nacional, el juicio político de la presidencia del Consejo Nacional Electoral. Es altamente preocupante la crisis institucional que vive el Ecuador. El principal organismo que dirige el proceso electoral en pocos meses más está en este momento cuestionado por actos de corrupción, por vicios de procedimiento, por vicios también vinculados al fraude electoral. Claro, y no nos olvidemos a eso también, que hay un millonario presupuesto, ¿no? Millonario presupuesto para las elecciones. Desde luego, pero el problema es de que para los ecuatorianos en general no existe en este momento garantías de que exista un proceso electoral totalmente claro, claro, cristalino. No hay garantías absolutas. Pero más allá de eso, que es importante prestar una vigilancia importante, ciudadana, de control social, está también la nueva normativa alrededor de la elección del método de asignación de escaños, para dar algún ejemplo, aprobado hace pocas semanas por el Consejo Nacional Electoral, que me parece que en buena parte recepta las posiciones, las demandas, las exigencias del pueblo ecuatoriano en general. Para dar tan solamente algunas ejemplificaciones de qué método es el que teníamos de asignación de escaños y qué el perverso método de Hunt, el perverso método de Hunt, aprobado por el correísmo, entre paréntesis, para alzarse con el santo y la limosna. Tan solamente para las listas de asambleístas provinciales regía el método de Hunt, para las listas de asambleístas nacionales de asignación de escaños regía el método de Webster. Ahora logrado era totalmente ilógico. Ahora está unificado. Para otras otro distinto. Ahora se han unificado. Y el método de asignación de escaños, tanto para los asambleístas provinciales como nacionales, es el método de Webster. ¿Qué significa aquello? Si, por ejemplo, en el caso de la provincia de La Suárez, en las elecciones del año 2014, si es que no estoy mal, se eligieron asambleístas provinciales y Alianza País, con la plata de Odebrecht, con los recursos del Estado, logró con el método de Webster meter 5 de los 5 asambleístas provinciales. ¿Qué hubiese ocurrido si se aplicaba el método de Webster? No tenían 5 de los 5 asambleístas, sino 3 de los 5. Es decir, este método, aprobado para que rigen las elecciones del año 2021, favorece de manera importante a las minorías la representación y la voz de los ciudadanos que votaron por opciones diferentes a las fuerzas hegemónicas. Este es un elemento importante. Me parece que también dentro de las propias provincias no va a haber fuerzas de que van a gloriarse de llevar
un importante número de asambleístas, sino también va a haber una dispersión, una división de la torta electoral que capaz, en el mejor de los casos, en el caso de la provincia de La Suay, una fuerza política quizá podría aventurarse a tener 2 de los 5 asambleístas. Y eso implica de que va a haber una mejor representación. En el mejor de los casos. Me parece que ese va a ser el escenario. Ahora, Francisco, no quiero dejar pasar la oportunidad para pedirle una opinión sobre algo que ha causado indignación en los últimos días. Me refiero al tema del Consejo de la Judicatura. Está circulando información oficial, porque se ha filtrado la información de que los señores del Consejo de la Judicatura, la cúpula, no estaría con aspiraciones, no sé si ya efectivas o preparando para subirse el sueldo, un jugoso sueldo que ya quisiera la mayoría de ecuatorianos, ¿no? Más de $5,000 mensuales para la presidenta y para cada uno de los integrantes del Consejo de la Judicatura, que, dicho sea de paso, pues se pasan de agache, ¿no? Jaime, Burócratas dorados que ganan grandes sueldos. Jaime, a mí me preocupa más que el sueldo que ganen determinados funcionarios, que son desproporcionados en relación a lo que gana un Ofende, pero es una ofensa es una ofensa frente a un trabajador que gana un sueldo básico de $400, ¿no? Es una ofensa. Pero claro, El alcalde de Cuenca, Francisco, el alcalde de Cuenca, escuche esto, no sé si es que usted ha tenido la oportunidad de escuchar el audio, el alcalde de Cuenca, ¿no? Ofrece, se compromete a, en caso de ganar la alcaldía de Cuenca, esto en tiempo de campaña, a cobrar el sueldo básico. Él, sus gerentes y sus directores se compromiso formal de campaña electoral, pero ya está en la alcaldía y sabe si ha cumplido con la promesa de campaña. Mentira, engañó al pueblo. Jaime le decía de que más de los sueldos, que es un elemento a considerar, entendiendo de que mientras en el Consejo de la Judicatura se plantea un incremento importante de sueldos y salarios de los vocales que componen dicho organismo, en el caso del salario básico unificado de los ecuatorianos fue el más pequeño ajuste que ha vivido el Ecuador $6 durante más de una década. $6 que permiten completar un salario de $400. Si divide los $6 usted para los 30 días que tiene el mes, es irrisorio precisamente centavos el incremento. Pero le digo de que esa es parte complementaria, porque el problema fundamental está en función de cuánto han ganado los grandes grupos económicos del país. Yo quiero hacer tan solamente un paréntesis. Revise quienes nos miran y nos escuchan. La entrevista que tuvo ayer el señor Correa en RT, hizo esa entrevista al señor Evo Morales. Y reconoce el señor Correa de que con su aparente socialismo, que de socialismo no tiene nada. Uh-huh. Los grandes ricos, los grupos económicos, los monopolios, las transnacionales, triplicaron durante su periodo las ganancias. Sabemos perfectamente bien. O sea, reconoce cínicamente y públicamente. Ahora lo reconoce. Cínicamente, no públicamente. No son tan solamente las opiniones de Jaime o de quien habla. Reconoce el señor Correa de que eso ha ocurrido. Pero también ocurre que en el tiempo de Moreno no es de que se mantiene solo la tendencia, ni se reduce, sino se aumenta la tendencia precisamente. Se incrementa. De acumulación de la riqueza. ¿A qué punto hemos llegado? A que $600 billones, para dar tan solamente un ejemplo, Jaime, $600 millones ganaron los banqueros en el año 2019. ¿Cuánto representa cada día? $1.64 billones. $1.64 millones ganaron los banqueros cada día en el Ecuador durante el año 2019. Y en tiempo de crisis. Pero ¿qué ocurre en el caso de los ecuatorianos y ecuatorianas normales de a pie de los trabajadores? Nos plantean un incremento salarial de 20 centavos diarios de dólar. No hay proporcionalidad. Mientras a uno incrementan 20 centavos de dólares a la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, los banqueros
el señor Lazo, los amigos del señor Nebot, los amigos del señor Correa, los amigos del señor Moreno, ganaron 1.64 millones de dólares cada día. El problema es que la tendencia, en función de la ley última de simplicidad tributaria, que algunos le llaman la ley Trole 3 o ley Trole 4, las ganancias de los grandes banqueros incrementarán porque en vez de regular la economía estableciendo más impuestos para los ricos, el gobierno de Moreno lo que hizo es eliminar los impuestos a los ricos, entre ellos el impuesto de salida de divisas, con lo cual hará una feria e incluso pondrán en riesgo su tan cacareada dolarización. Hay país. No, hay país. Francisco, una última consulta. El tema de la revocatoria del mandato a los políticos que han engañado al pueblo y que no han cumplido sus promesas de campaña. Ya se está hablando de que se estarían formando colectivos para cuando las autoridades seccionales cumplan el primer año del ejercicio, iniciar el proceso de revocatoria del mandato por engaño al pueblo. Jaime, la Constitución de la República y las distintas normativas establecen cuáles son los procedimientos para impulsar las revocatorias de mandato. Aquellos que pretendan revocar el mandato en este primer año de gestión de las autoridades, lo podrán hacer en tanto y en cuanto valoren los organismos correspondientes de que se ha incumplido al menos el 25% de las promesas electorales. Comprendamos un elemento. Cuando asumieron las diferentes autoridades de elección popular sus cargos respectivos, habían algunas características comunes de las diferentes instituciones que fueron reemplazados por nuevos mandatarios. Entre ellos, de que había una constante en el que el presupuesto con el que contaban esas instituciones era escaso, parte por la deuda que mantenía desde el correísmo con los gobiernos autónomos descentralizados en general, y también por cómo se había gastado irresponsablemente por las anteriores autoridades los presupuestos de las diferentes instituciones. Ese era un elemento. El otro era la composición de los diferentes órganos de gobierno, básicamente el Consejo Provincial y el Consejo Municipal. Por la propia dispersión electoral que existió en las elecciones del año 2019, era clarísimo de que debía componerse especie de bloques mayoritarios, logrando afianzar a 2 o 3 fuerzas políticas para votar por un proyecto que tenga el alcalde. Y eso es lo que se puso durante buena parte de este año precisamente en riesgo, precisamente en función. En adelante hemos visto varios atropellos, varios tropiezos que han cometido las autoridades en general, y tendrán que ser juzgados por el pueblo ecuatoriano. Lo que me preocupa a mí es de que esos intereses de revocatoria del mandato puedan hacerse efectivo en función de que básicamente este año 2020 estará relacionado a las elecciones, estará relacionado a las alianzas, a los posibles acuerdos, a las candidaturas, y serán escasas las fuerzas políticas que traten de impulsar con sectores ciudadanos. Bueno, pero el pueblo tiene derecho. El pueblo tiene todo el derecho. Es un asunto democrático. Si es que no han cumplido con las promesas de campaña, y yo sé que existe un proceso que debe cumplirse, recolección de firmas, por ejemplo, y cumplir un conjunto de demandas y requisitos más que establece la normativa en el Ecuador. Por ello, creo que es improbable de que pueda darse un procedimiento de esas características o que pueda conseguirse tan solamente por una acción de parte de los ciudadanos. Si estuviese involucradas fuerzas políticas, tendría un mejor destino. Pero con todo, no quiero desalentar con ninguna manera a aquellos que crean pertinente demandar la revocatoria de mandato como un procedimiento democrático que establece la Constitución de la República del Ecuador para hacerlo con uno u otro ciudadano. Puede darse en algunas ciudades del país, desde luego. Ya se dio en Loja, ¿no? Ya se dio en Loja. Porque las pugnas se dio con el Chato Castillo que le sacaron, ¿no? Exactamente. ¿Qué le sacaron? Exactamente, y que nunca más pudo ganar una elección. Recuerde que fue candidato nuevamente a la municipio de Loja y no logró ganar la alcaldía. Pero le sacaron por incumplimientos de promesas de campaña. Desde luego. Y lo que
lo que quería manifestar, ya para concluir, es de que deberíamos estar atentos, porque si bien hay municipios donde hay 2 o 3 fuerzas políticas, hay otros donde existen mayor cantidad de fuerzas políticas. Por ejemplo, en municipios donde tienen 7 concejales apenas, están representadas 4 fuerzas políticas. Entonces, esto deja un margen para la sospecha de que alguna de ellas pueda impulsar un proceso de revocatoria de mandato que signifique precisamente que el pueblo de esos cantones, de esas provincias, sea quienes determinan si se queda o se va alguno de esos funcionarios. Bueno, pero político, autoridad que no ha cumplido con sus promesas de campaña, tiene que irse a su casa. Desde luego, Debería irse a su casa. la revocatoria de mandato es Porque el cargo público, Francisco, como usted sabe y todos sabemos, es ¿para qué es el cargo público? Para servir a la gente, no es para servirse, no es para beneficiarse, no es para repartir puestos a la familia. Jaime, yo quiero plantear 2 o 3 elementos que me parece fundamental. Uno, la revocatoria de mandato fue establecida en la Constitución de la República, en la Constitución de Montecristi en el año 2008, como un elemento innovador. Antes en ninguna constitución se podía revocar el mandato de ningún mandatario. Ese es un elemento importante, plenamente democrático, en que se estableció un conjunto de normativas, un conjunto de requisitos, importantísimo. Me parece que sin lugar a dudas las normas inferiores a la Constitución de la República un poco dilapidaron ese interés del pueblo ecuatoriano de precautelar, vigilar y controlar el papel que cumplen sus mandatarios. El pueblo ecuatoriano tiene derechos y garantías a propósito de llevar adelante la revocatoria, sin lugar a dudas es posible. Ejemplo de aquello, usted lo ha establecido ya, fue lo que ocurrió con el Chato Castillo. Pero hay un problema cuando la gente dice, ¿para qué sirve el poder o para qué ser gobierno? Y generalmente los políticos mentirosos hablan de que quieren cumplir un papel de servicio para todos y todas, nada más falso. Y digo nada más falso porque el ejercicio del poder implica una posición de clase. ¿Qué significa aquello? De que si usted viene de las clases que ostentan el poder político del Estado durante todo este tiempo, si viene de los sectores oligárquicos y de las élites, no es solamente la teoría, es la práctica concreta, ha significado de que gobierna para la gente de su clase. Han gobernado en este país, en el correísmo, en la larga noche neoliberal, también en el retorno de la misma con el señor Moreno, las élites que han beneficiado los intereses de las propias élites. Pero no ha existido un gobierno que ha representado los intereses de las mayorías de los pueblos y de los trabajadores. En caso concreto, si es que llegase a consolidarse un gobierno de los trabajadores y de los pueblos, harían política, harían acciones económicas, tomarían decisiones en general en función de los intereses de esa clase social, de los trabajadores, también de las clases trabajadoras y de los pueblos en general, de las nacionalidades de los pueblos. ¿Y a quiénes afectaría su política? Es obvio que la oligarquía, las élites. Caso concreto, pongamos un ejemplo ya para finalizar. En el gobierno de Correa hemos establecido de que se triplicaron las ganancias de los grandes grupos económicos de poder. Palabras del propio señor Correa. El señor Moreno se ha nombrado o llamado, no, se ha autodenominado el gobierno de los empresarios. O sea, ahí está clarísimo para quienes han gobernado. Pero mientras eso sucede, apenas suben 20 centavos de dólar a los salarios de los trabajadores cada día en el año 2020. ¿Qué ocurriría si es que tuviésemos un gobierno verdaderamente de izquierda, un gobierno del pueblo, un gobierno de los trabajadores? Ese gobierno tendría que beneficiar en incrementos salariales, dándole precisamente empleo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, garantizando salud pública y gratuita, igual forma educación, apertura libre de las universidades para su ingreso y un conjunto de políticas más, que sin lugar a dudas eso reclamará de que se imponga mayor impuestos, de que se cobra efectivamente los mismos a los grandes ricos, se evite el impuesto, se evite la salida de divisas de una forma campante y galopante como lo hace el gobierno de Moreno, y se evite de que las grandes ganancias establecidas por los grandes grupos económicos del poder se reparta de mejor manera. Esas son las diferencias. Bien, gracias, Francisco. Volveremos pronto para seguir analizando la realidad política, social y económica del país, de nuestro país, de Ecuador, desde siempre y hasta siempre.